El jueves, Uruguay emitió un bono indexado a indicadores de cambio climático por $1.500 millones en el mercado, que fue calificado como pionero por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Que es la primera vez que un instrumento ata los compromisos del Acuerdo de París, los compromisos que los países se fijaron y presentaron ante Naciones Unidas con una consecuencia. Hasta ahora los países habían presentado sus objetivos, pero no había una consecuencia concreta de no cumplimiento de esos objetivos, al menos en lo que tiene que ver con el tema económico. Y lo que está mostrando Uruguay con este producto innovador es que realmente, como se dijo desde un inicio, el ambiente importa y por eso se ponen estos objetivos y tienen una consecuencia concreta si se cumplen o no se cumplen. Uno de los objetivos de la operación fue vincular la estrategia de financiamiento soberana con los objetivos ambientales de Uruguay, implementando un nuevo mecanismo simétrico de ajuste en las tasas de interés que indexa el costo del capital al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural del país. Según el Ministerio, el diseño de este bono son el resultado del esfuerzo conjunto entre varios ministerios de la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Pero qué implica este nuevo instrumento? El mismo está ligado a los dos indicadores. El primero, reducir 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 con respecto a 1990, y el segundo es mantener el 100% del área de bosques nativos para 2025. Para conocer más de esta operación y de sus características, recibimos en Otra Mañana a Agustín Itamuzú, CEO de Climit, ingeniero agrónomo, máster en Dirección y Administración de Empresas, y quien realizó estudios en Euroforester en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias. Itamuzú, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación, un placer. El placer es nuestro. Y Tamuso, expliquémosle a la audiencia, porque si en general a veces es difícil explicar cómo funciona el mercado de bonos y la emisión de estos instrumentos, más aún es cuando el rendimiento de ellos está atado a, por ejemplo, indicadores ambientales, como es este caso. Claro, la verdad que es algo muy interesante para tenerlo claro, para contarlo y para que la audiencia se entere. La emisión de un bono ya creo que es conocido, igualmente podemos comentar algo para tenerlo como base en esta aplicación. Todos los países lo hacen, Uruguay lo hace siempre, claro. Y es la manera de financiarse, es una de las maneras de financiarse. Emito deuda y viene un inversor y me compra esa deuda. Uruguay se hace de una plata y que luego la va devolviendo con intereses, como si fuese un préstamo bancario tradicional, claro. Solo que esto es a nivel de país. Lo que hizo de novedoso Uruguay fue que esa tasa de interés está sujeta a cómo nos va en temas ambientales. Y si a Uruguay le va muy bien en temas ambientales, paga menos tasa. Pero si a Uruguay le va mal, paga más tasa. Entonces es un instrumento que no ha habido muchos en el mundo. Creo que hay un solo caso en Chile que está atado a la performance, no ambiental. Ese es el caso de Chile. Y luego en el sector privado han habido otros casos, pero son pocos con respecto a todas las transacciones y a los tipos de endeudamiento que existen en el mundo. Uh-huh. Entonces, en este caso, además, como en otros bonos que pasa con Uruguay, hubo una oferta y la demanda fue alta, ¿no? Fue notoriamente alta. Se colocaron $1.500 millones y se llevó a su máximo de demanda de 3.960 millones, aun cuando este era un instrumento novedoso, ¿no? Sí, tal cual. Eso es un poco lo que está apostando Uruguay, a ir a un perfil de inversionistas diferente. Y en el mundo lo vemos, y esto es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Hay más conciencia sobre los temas ambientales, y la gente quiere apostar a invertir en proyectos verdes. Pasa hace tiempo que empresas, fondos muy grandes, tienen que tomar decisiones sobre dónde invertir. Y capaz que un lugar interesante de dónde invertir es en el tema de petróleo, pozos de petróleo. Todavía uh-huh. Siguen siendo atractivos en cuanto al negocio, al rendimiento de ese tipo de proyectos. Pero ya hay más conciencia. Entonces los accionistas de esos fondos o de esas empresas dan mandatos. No queremos invertir más en temas que contaminen, que donde haya injusticia social. Hay muchos elementos que son analizados más allá de los rendimientos. Entonces, Uruguay, al crear este instrumento,
abre los ojos de ese tipo de inversionistas. Y de hecho, como tú decías, la demanda fue casi 4 veces más de lo que se esperaba. Y hubo 40 nuevos inversionistas, o sea, participaron 188 inversores, pero 40 nunca habían venido a Uruguay porque estaban buscando esto, se interesaron por este tipo de bono. Eso nos abre las puertas, nos está abriendo las puertas a un tipo de financiamiento, a un tipo de inversor que antes no lo teníamos, y eso es sumamente importante. El fin de semana, en una nota en El Observador, un funcionario justamente del HSBC planteaba lo mismo, ¿no? De que el rendimiento con respecto a instrumentos financieros en esta dirección es lo que se impone en el mundo hoy, tanto organismos internacionales de financiamiento como instituciones propiamente, ¿no? Sí, tal cual. Hacia ahí va el mundo, y Uruguay está respondiendo a eso. Lo hizo muy bien. Fue un trabajo conjunto de varios ministerios. Suponemos que lo va a continuar haciendo, porque es un mecanismo sumamente atractivo. Entonces, lo que hay que poner el ojo ahora es tratar de cumplir, ¿no? Claro. A nivel país. ¿Y cómo se cumple eso? Eso es lo que comentaban en la introducción. Tenemos que tratar de que Uruguay crezca en la economía, pero descarbonizada, o sea, que haya menos emisiones por unidad de Producto Bruto Interno. Si llegamos al 50%, vamos a pagar la tasa normal, la tasa con la que salió este cupón, que es 5.75. Ahora, si nosotros no conseguimos llegar a ese 50% de reducciones de emisiones con respecto al PBI, vamos a pagar una tasa de aproximadamente 6%. Esos son unos 4,5 millones de dólares más por año, si no cumplimos con este objetivo. ¿Cómo se cumple ese objetivo? De vuelta, tratando de que el Uruguay crezca económicamente, entonces el PBI sube, pero siempre, en todos los países, en toda la historia, el PBI ha crecido y las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido. Lo que tenemos que tratar de hacer es la inversa. De hecho, desde 1990 Uruguay muestra este indicador de vuelta, emisiones de gases de efecto invernadero por PBI, lo está midiendo, y estamos bajando ese indicador. Hoy estamos en 47% menos con respecto al año base. Tenemos que llegar al 50%. No es imposible, pero hay que poner un ojo en este tema. Entonces, los sectores que más emiten en Uruguay tienen que tratar de emitir lo mismo, pero entonces la economía tiene que crecer, o emitir menos, y la economía puede ser igual. Y Agustín, ¿quién mide el cumplimiento justamente de estos indicadores? ¿Qué es un tercero? ¿Cómo es el proceso? Está establecido cómo se hace el indicador, hay una metodología de cálculo, está bien clara, y esto estuvo clara antes de la emisión del bono. Entonces, el que iba a invertir sabía bien a dónde se metía. Entiendo que lo va a hacer Uruguay, pero que va a estar verificado por una tercera parte independiente. Van a revisarlo. Entonces, los sectores que más se emiten en Uruguay son es el de la ganadería, claro. Es el de la agricultura y ganadería. Por eso es un tema que hay que prestar atención. Entonces, Uruguay tiene que seguir produciendo alimentos para el mundo, pero tiene que tratar de hacerlo con menos emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, ha habido varias exportaciones en el último tiempo, Agustín, de frigoríficos que logran acuerdos para tener huella cero de carbono, ¿no? Sí, nosotros desde Climit lo hemos hecho con los frigoríficos, hemos sacado carne carbono neutral, pero bueno, esto tiene que pasar no por una empresa, sino que tiene que pasar para todo Uruguay. Claro. No ser carbono neutral, pero sí gestionar las emisiones. Uruguay mide sus emisiones hace tiempo, ya sabemos cuánto emite la ganadería. Y también sabemos que siendo más eficientes en los sistemas productivos ganaderos, podemos bajar esas emisiones, producir más kilos de carne, y producir menos emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de carne. Eso es un área grande en la que Uruguay puede atacar para que bajando las emisiones podamos cumplir con el bono y tener una tasa más chica. Otro es el uso de combustibles en el sector de transporte y logística. Ahí tenemos importantes emisiones en las cuales también hay que trabajar. ¿Esta es la primera vez de instrumento de estas características, Agustín? ¿Es entendible, es lógico que en el futuro vaya a haber más? Sí. No estoy en el Ministerio de Economía, yo soy independiente, estoy en el sector privado, pero entiendo
que con el buen resultado que hubo, Uruguay lo va a continuar haciendo. Quizás lo ate a otros indicadores, no a claro. estos mismos, y Uruguay dentro del Acuerdo de París tiene otras metas también. Entonces se podría estar vinculando con otras metas dentro del Acuerdo de París. ¿En qué caso podrías ver esas metas, Agustín? Bueno, seguir bajando emisiones de metano, por ejemplo. El metano es un gas de efecto invernadero que se origina en la ganadería, pero también se origina en la gestión de residuos. En los vertederos municipales, toda esa basura, cuando es enterrada, hace que se genere metano. Y el metano es un gas poderoso en cuanto a calentamiento global. O, por ejemplo, en los tambos, que tenemos en Uruguay abundantes, hay una gestión de los residuos, del líquido, que es a través de lagunas de tratamiento. Está perfecto, con eso se hace que se baje la carga orgánica y que el agua esa sucia no llegue al río, llegue con menos carga orgánica. Pero en el medio, en esa laguna, se generó metano. Entonces Uruguay podría, por ejemplo, capturar ese metano. Lo capturo y lo quemo, entonces produzco calor, puedo producir energía en cada uno de los tambos que autoabastece al propio tambo. Entonces hay una circularidad, hay una economía circular, claro. Donde todos se benefician a través de implementación de proyectos sustentables que bajen las emisiones de metano y por lo tanto pagar menos tasa. Esta tasa en la que si pagamos menos implica que el gobierno tiene que gastar menos en pagar su deuda, y si gasta menos en pagar su deuda, esa plata la puede destinar a otros objetivos, por ejemplo, en poner plantas de captura de biogás en tambos. Son preguntas que surgen a partir de todas estas nuevas iniciativas. Seguramente este sea el primer encuentro de muchos, porque hay mucho para conocer con respecto a esto, y como decíamos en la introducción, al ser un instrumento nuevo del que conocemos poco, es bueno ir achicando el campo de nuestra ignorancia. Agustín Itamuzu, CEO de Climit, ingeniero agrónomo, máster en Dirección y Administración de Empresas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, a las órdenes.